Don Santiago Rusiñol y Prats, el más claro ejemplo del hombre ilustrado de finales del siglo XIX y principios del XX. Como muchos de sus contemporáneos, diseminó su enorme talento en diferentes disciplinas. Destacó en las artes literarias, tanto en prosa como en verso, así como en la dramaturgia, con una fecunda y profunda obra. Pero el campo donde sin duda sobresalió es la pintura. Bellos y refinados paisajes y retratos de lugares y personas de su tiempo. Supo captar como nadie el espíritu del momento. Hoy queremos brindar un pequeño homenaje a una de las personalidades más importantes que ha dado al mundo España y Cataluña. El padre del movimiento modernista catalán. Si disponen de unos minutos, repasaremos de manera sucinta la vida y obra de don Santiago Rusiñol. Pero antes de ello, ya saben, hemos de situarnos en contexto. Viajamos a la Barcelona de un 25 de febrero del año 1861. Amalia Prats y Joan Rusiñol, propietario de una próspera colonia textil en Manlleu, están exultantes, y no es para menos. Acaba de llegar al mundo su primer hijo. Santiago Rusiñol, de familia burguesa, recibió la educación propia que se esperaba para el primogénito, que algún día heredaría y administraría el negocio familiar. Pero nuestro niño protagonista, de bien pequeño, mostró su evidente inclinación por las artes y las letras. Más en concreto, destacó sobremanera en el manejo del pincel. Durante su primera juventud, alternó su pasión por las disciplinas artísticas con la cuasi obligatoria formación empresarial inherente a su condición social. En 1878, tan solo a los 17 años, su profesor, el ilustre pintor Tomás Moragas, animó a Rusiñol a participar en su primera exposición junto con otros colegas, recibiendo buenas críticas de la prensa especializada. Más en concreto, el crítico Miquel Badía, desde el Diario de Barcelona, se refirió con estas palabras sobre nuestro novel pintor. Entra con muy buen pie en el cultivo del arte, a juzgar por la verdad con que trata los efectos de luz. Rusiñol participó con cierto éxito en varias exposiciones colectivas, hasta que un luctuoso suceso trastornó su vida. Joan Rusiñol, su padre, falleció en el año 1883, cuando nuestro protagonista contaba tan solo con 22 años de edad. Jaume Rusiñol, el abuelo paterno, ordenó a su nieto Santiago que tomara inmediatamente las riendas de la colonia textil Rusiñol, tarea que el incipiente artista aceptó sin demasiado entusiasmo. Fueron 4 años frenéticos, donde Santiago multiplicó sus horas para poder combinar sus necesidades artísticas, incluidos artículos en el recién fundado diario La Vanguardia, mientras atendía los quehaceres propios de la empresa familiar. Rusiñol contrajo nupcias en el 1886 con la también artista polifacética Lluïsa Denis. La joven pareja pronto engendró una criatura,
su primogénita. Pero un nuevo acontecimiento vino otra vez a revolver la cómoda, pero a la vez insatisfecha vida de Santiago Rusiñol. En 1887 falleció su estricto abuelo Jaume, arquetipo del hombre liberal y autoritario de su época, inmortalizado por el mismo Rusiñol años más tarde en la célebre Auca del Senyor Esteve. Santiago atisbó la vía de escape que tanto anhelaba. Delegó los negocios familiares en su hermano y abandonó a su esposa e hija, de tan solo pocos meses de vida. Santiago Rusiñol, a sus 26 años, se propuso vivir en exclusiva de su arte. Fue en 1888. Santiago Rusiñol realizó su primera exposición individual en la Sala Parés de Barcelona, evento bien acogido por la crítica, que le permitió participar en la Exposición Universal celebrada el mismo año en la ciudad condal. Todo buen pintor que deseara formarse y perfeccionar su técnica era menester que estuviera lo más cerca de los grandes de la época. El epicentro cultural europeo era París, lugar donde Santiago Rusiñol pasó largas estancias desde 1889 hasta 1895. En la ciudad de las luces recibió instrucción de grandes maestros como Henri Gervais y Eugène Carrier, además de codearse con otros grandes pintores españoles como Ramón Casas, Ignacio Zuloaga o Pablo Uranga. Rusiñol multiplicó su obra, innovando su repertorio con géneros nuevos, lejos de sus primeras pinturas paisajísticas. Se propuso plasmar en sus lienzos las efigies de personajes célebres y anónimos de su época, un intento de expresar con su pincel la intrincada psicología humana. Sus más representativas pinturas de este periodo son La nena de la clavellina o Novela romántica. Granada fue un punto de inflexión en la vida de nuestro protagonista. Sus jardines inspiraron una colección de 32 óleos centrados en este tema, que recibió gran éxito de público y crítica en la parisina L'Art Nouveau, una de las más célebres y reconocidas galerías en toda Europa. Sitges también fue una plaza de gran relevancia para Rusiñol. En 1893 compró una vivienda, en la cual instaló un pequeño taller con sus trabajos en hierro forjado. Este es el origen del célebre Cau Ferrat, punto de reunión del modernismo catalán, un espacio que el mismo Rusiñol dictaminó que a su muerte se cediese como museo a la villa de Sitges, función que sigue cumpliendo hasta la actualidad. Si tienen la oportunidad de visitar el Cau Ferrat en Sitges, además de obras pictóricas de Rusiñol y otros autores como Isidre Nonell, Picasso y Ramón Pichot, podrán encontrar una cuantiosa y cualitativa exposición permanente de cerámicas, vidrios, hierros forjados y muebles coleccionados por el mismo pintor en vida. Nos encontramos a finales del siglo XIX. Santiago Rusiñol, cercano ya a la cuarentena de años, se encontraba en su plenitud artística, no así en su condición física.
Su precario estado de salud requirió de una intervención médica urgente. Le fue extirpado un riñón, periodo que nuestro pintor aprovechó para poner en orden ciertos asuntos del pasado. Se reconcilió con su mujer e hija y juntos marcharon a Francia con el fin de tratarse de su terrible adicción a la morfina. Una vez recuperado, Rusiñol decidió alternar el pincel con la pluma. El nuevo siglo inspiró la faceta literaria de nuestro protagonista. Destacó en verso y prosa, con ensayos y narraciones de notable calidad, pero sin lugar a dudas, las obras teatrales fueron sus trabajos más sobresalientes. El teatro catalán se encontraba en un estado letárgico, poco creativo, un mero entretenimiento de las masas donde abundaban obras ramplonas y costumbristas. Santiago Rusiñol, gran aficionado al teatro simbolista en su época parisina, estuvo dispuesto a abanderar la renovación que tanto necesitaban las artes escénicas del momento. La alegría que pasa, El enfermo crónico, El Pati Blau o la anteriormente citada L'Auca del Senyor Esteve fueron las obras punteras de nuestro protagonista, traducidas a diversos idiomas en vida del autor y representadas por grandes actores del momento como Margarita Xirgu. Santiago Rusiñol pudo y supo alternar su fecunda obra literaria con su maestría al pincel. Su exitosa colección de jardines de España aumentó con la incorporación de nuevos rincones verdes de distintas ciudades. Alcoy, Ibiza, Aranjuez o las italianas villas de Tivoli o Frascati fueron magistralmente plasmadas por el genial pintor catalán. Unas obras que sirvieron de inspiración para otro de los más ilustres artistas del periodo. Hablamos del músico Manuel de Falla, que fue invitado por Rusiñol al Cau Ferrat, con el fin que se inspirara para concluir su exquisita suite, Noches en los Jardines de España. Santiago Rusiñol continuó con su actividad artística hasta principios de la década de los 30. Pero fue en Aranjuez, un 13 de junio de 1931, a los 70 años de edad. La muerte le sorprendió, pincel en mano. Sabedor de su pronto destino, tan solo le dio tiempo a escribir una pequeña carta de despedida a su esposa Lluïsa, cruelmente abandonada y posteriormente reconciliados hasta la vejez. No te he contestado antes, porque he estado 2 días que no me he encontrado bien. Dejo de escribirte, porque ya comprenderás por mi letra el modo que me tiembla el pulso. Este es un resumen de la vida y obra de uno de los más ilustres artistas que España ha dado al mundo. Desde este humilde rincón, les invito, como no, a que profundicen en su fecunda y notable obra. Algunos la tachan de simple y comercial, no sin motivos, ya saben, para gustos colores. Pero personalmente, lo encuentro un autor que, si bien no puede ser considerado un genio, bien es cierto que supo captar y plasmar a la perfección las sutilezas de su época. Los cruciales siglos XIX
y XX. Un viejo mundo que agonizaba con la apabullante llegada de los avances tecnológicos y la inherente globalización, el germen de la sociedad de nuestros días.